Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy nos vamos a acompañar a través de la maravillosa obra de algunos artistas flamencos también, primitivos también, pero según otros no tan geniales como los tres primeros. Y yo creo que podemos dedicarles un maravilloso momento a disfrutar de su obra. Vamos a ver a varios, los vamos a relacionar a través de sus semejanzas, ¿eh? No vamos a ver primero la obra de uno, después la de otro, sino intercaladamente, a través de las semejanzas en sus temáticas y sus maneras de representar. Y lo vamos a pasar hermoso, es un tema increíble el de hoy. Antes de nuestro tema, sin embargo, refirámonos a dos cositas que habían quedado pendientes. Miren, vamos a la primera. La vez pasada hablábamos del tercero de los tres grandes flamencos primitivos, Roger van der Weyden. Y ahí mencionamos a este tríptico, el tríptico Braque, en donde en el ala derecha aparece una preciosa María Magdalena. Ahora bien, yo mencioné, pero no tenía a mano la imagen, que había encontrado, la traje hoy, un boceto para esta bellísima figura y hoy la tenemos para compartirla. Relacionémoslo, hoy tenemos 1000 relaciones para hacer, relaciones muy extensas y complejas, lo vamos a pasar muy bellamente. Relacionemos con otra obra del mismo artista, ¿eh? Vimos también la vez pasada este San Lucas pintando a la Virgen María con el niño en donde San Lucas está en realidad no pintando, está retratando a la Virgen y si me acerco observo que está dibujando con el antepasado de un lápiz de grafito. Se llamaba esto que estamos viendo una punta de plata y su trazo es algo así como el equivalente de un lápiz de mina dura. ¿M? Bien, así que en función de estas cosas, veamos el boceto para la Magdalena, trabajado por Van der Weyden en punta de plata. Y apreciemos la maravilla. Noten ustedes, yo lo voy señalando hacia el pasar varias veces, cómo voy a emplear líneas, por supuesto, porque estamos en el lenguaje de la línea cuando estamos dibujando. Con líneas yo voy a tratar de crear diferencias de valores, de claros y de oscuros. Y también señalamos que en pintura, en muchas oportunidades también vamos a estar encontrando una pintura tratada como líneas paralelas. Así. Y seguimos de largo. Ya lo vimos, seguimos de largo, lo recogemos. La otra cosa que había quedado pendiente era, ¿se acuerdan que en nuestra primera clase, en esa otra, estábamos hablando de Robert Campin, de los duques de Borgoña en general, en particular de Felipe el Atrevido y su hijo Juan Sin Miedo? Felipe el Atrevido había fundado este edificio, la Cartuja de Jean para contener allí las tumbas de todos los duques de Borgoña. Terminaron siendo 4 duques y solo 2 tumbas, pero él no lo sabía. Y además, en el centro de este claustro encontrábamos este edículo. Y en el edículo, nos acercamos, este actual protege, porque hubo otro que se cayó y destruyó parte de la obra, protege una obra escultórica increíble de Klaus Schluter, el escultor de Felipe el Atrevido, de la tumba suya. Me acerco. ¿Se acuerdan? En la parte superior tenía un calvario. Ese calvario, lamentablemente, cuando se vino abajo el primer edículo, colapsó y destrozó realmente ese calvario. Sí se conservó afortunadamente muy bien toda esta parte que corresponde a la base de la composición,
con figuras del Antiguo Testamento, donde brillaba en especial la de Moisés. Bien, a todo este conjunto se lo conoce como el pozo de Moisés. Y yo decía, ¿y por qué? ¿Dónde está el pozo acá? Bueno, haciendo una búsqueda para esta clase y otras, encontré el porqué. Miren a esta simpática señora caminando y viendo hacia arriba a Moisés y entre otras, otros figuras patriarcales del Antiguo Testamento. Viendo un poquito más hacia abajo, vemos agua, ¿eh? Y finalmente entendemos por qué el pozo de Moisés. No mucho más que esto, ¿eh? ¿De dónde viene ese agua? Si está estancada, si es para beber, si es para cocinar. Todo eso me escapa por ahora, pero hemos dado un paso más hacia la comprensión del pozo de Moisés. Y si en algún momento encuentro más data, la compartiré. Bien, y ahora sí nos vamos con nuestras obras del día de hoy, en donde empiezo con una totalmente disruptiva en cuanto a ustedes van a ver que hay una cadenita de asociaciones entre una obra y otra. Esta primera, no. Digamos que si estuviéramos en una exposición, esta podría ser nuestra obra de portada y después recorremos el espacio y ahí sí tenemos la hilación, curatorial. Pero bueno, esta la pongo porque me encanta, nada más, pues no tiene ninguna relación con las que vienen a continuación. Es obra de Petrus Christus, junto con Memling van a ser los dos grandes protagonistas del día de hoy, y se llama La Virgen del Árbol Seco, por motivos evidentes. Em, Parece haber habido una cofradía a la que el mismo Petrus Christus pertenecía, en donde alguno de sus miembros seguramente le encargó a él que hiciera esta obra, en donde de un árbol totalmente seco y como que muerto surge esta figura que rompe la monocromía. ¿M? Eh, y que a través de la fertilidad y del fruto de su vientre redime a la humanidad, ¿eh? La Virgen y el niño. De las ramitas cuelgan varias letras A, probablemente en alusión a Ave María o a Ángelus. Y contemplemos cómo estos pliegues tan angulares, como los venimos viendo ya en Van der Weyden, en Campán, en Van Eyck, realmente noten la semejanza, el eco que se produce cuando contemplamos la manera de distribuir las ramas, ¿no? También tienen una forma muy parecida. Eso se llama ritmo en la obra. Así que con esta obra de fuerte impacto, entramos a hablar de nuestra temática de hoy, tan disfrutable. Vuelvo para poder avanzar, ¿eh? Vinculamos siempre con lo conocido y avanzamos. Ahí estamos viendo el matrimonio Arnolfini, obra de Jan van Eyck, famosa porque en el fondo, más allá del propio matrimonio, donde estamos ante un italiano y su esposa italiana que se casan en Brujas y allí trabajan en negocios, trabajan, no, trabaja él en la banca. En el fondo, un espejo. Y en ese espejo, un acontecimiento inédito, que es la inclusión de dos personajes más que no están adentro del cuadro. El impacto que esta obra tuvo duró siglos, ¿eh? El propio Velázquez, cuando más adelante hablemos de él y de las meninas en particular, conoció esta obra y fue evidentemente de gran importancia para cuando él pinte las meninas, ¿eh? Ahora bien, leía este precioso libro que tengo por acá, La invención del cuadro, de Víctor Stoichita. Después voy a dejar su mención en la descripción del video.
Dedica todo un capítulo a la cuestión de estas metaimágenes, estas imágenes dentro de las otras, en donde ¿qué función vienen a cumplir los espejos? Los espejos son signo de otra cosa, ¿no? Un espejo es un signo natural que toma la imagen de lo que sea que esté delante suyo. Miren, si nos vamos a pensar en por qué pintamos, por qué fotografiamos, por qué esculpimos en sus orígenes, ¿eh? Los de la fotografía igual lo pueden pensar hasta el día de hoy y de hecho también en buena parte de la producción pictórica y escultórica contemporánea. Pero en un primer momento, ¿por qué pintamos? ¿Por qué esculpimos? ¿Por qué fotografiamos? Yo voy por la calle y veo un pantalón que me gusta y quizá le saco foto. Mi primo cumpleaños y yo capturo ese momento. Bueno, porque queremos retener algo que es efímero. La pintura toma el retrato de una persona que después va a envejecer, morir y desaparecer. Su imagen no va a estar más. La pintura que lo evoca, sí. Entonces ahí tenemos justamente un signo. Ahora bien, lo interesante de la pintura es que nos está evocando algo que siempre está en otra parte. Muchas veces nos preguntamos cuánto se tardó en pintar determinada imagen. Muchas veces también tenemos que responder que los artistas hacen varias obras en simultáneo, que no la hacen de principio a fin, y que siempre estamos ante una composición, ¿no? En donde quizás el matrimonio simplemente prestó su cara para ser tomada en forma de apunte, como veíamos recién con Van der Weyden, y un maniquí presta el cuerpo. Esto va a pasar un poquito más adelante, pero es válido de todas formas. Ese perrito seguramente no estuvo ahí paradito durante toda la duración de la factura de la obra de Van der Weyden. Bien, o sea, la pintura evoca algo que no está, mientras que el espejo evoca algo que siempre tiene que estar, si no, no hay tal evocación, no hay tal signo, ¿eh? Decimos, entonces dice Stoichit, en realidad que la imagen del espejo es un signo, pero un signo natural. ¿M? Para que el espejo sea representación y no una simple superficie pulida, es indispensable que la cosa ahí representada esté frente a él. Bien, entonces entramos en el territorio maravilloso de la paradoja, ¿eh? Porque al convertirse en pintura, el espejo deja de serlo, pero el artista no deja de evocar que estamos ante un espejo, y eso es lo que tiene realmente de genial esta obra y las que vamos a ver entonces hoy, y por eso mi sonrisa, porque estoy feliz ante ante el conocimiento de que otros artistas han capturado la esencia y la continuarán exprimiendo hasta niveles increíbles. Vamos por ellos. Entonces, ahí tenemos entonces nuevamente a Petrus Christus en este cuadro que nos representa a un orfebre en su negocio. Es obra de justo la mitad del siglo, 1449. Han entrado un par de clientes, una dama muy bien vestida y por la cercanía, el marido probablemente, y los dos vienen a tratar con el orfebre. El orfebre a su vez se encuentra apoyado sobre una mesa que a su vez hace las veces de alféizar de una ventana y donde estamos nosotros es la calle. Quizás a la manera de, o sea, él exhibe lo que es capaz de hacer como si fuera a través de un escaparate, pero todavía no hay ventanas de vidrio, así que no hay protección. ¿Qué protección tiene?
El espejo le permite, un espejo le va a permitir a él estar más o menos atento a ver quiénes vienen y qué quieren. Porque él nos muestra, miren, manejo oro, acá lo estoy pesando, oh, un pentimento. Esto se llama cuando se ve que hubo ahí un dibujo diferente, un platillo que después él dijo, este no me gusta, lo hago un poco más chiquito, lo hago un poco más allá, pero ahí se puede apreciar de todas formas, ¿no? Él está pesando, exhibe el fruto de su trabajo atrás suyo y nosotros estamos en el lugar de los transeúntes, aunque con un punto de vista más elevado, ¿no? Así que vamos a acercarnos, así apreciamos la continuidad del planteo de Jan van Eyck, ahora en la obra de Petrus Christus, que se formó en su taller. Ahí atrás hay unas jarras metálicas, que ahora tengo detalle de ellas, ahora me voy a acercar. Piedras preciosas, brillantes probablemente, anillos ya confeccionados, algunos objetos entonces maravillosos. El espejo famoso, que incluso lo refleja él y su vestimenta de color vermellón. Y ahí vienen dos señores, uno con un tocado negro, otro con otro verde y un halcón. Una banda conecta ese atrás con el adelante. Seguimos teniendo un gusto por un plano rebatido, ¿no? Esta mesa, este alféizar de ventana está un poco demasiado visible, pero no nos vamos a quejar porque él responde al gusto de su época y lo hace muy bien. Miren la tremenda cadena de oro de este caballero, la vestimenta de ella, vienen a comprarle algo. Aquí abajo me parece que... Oh, qué lindo el emblema este. Aquí tenemos una fecha. Voy a ver de qué se trataba. A ver si les confirmo que se trata de la fecha de la obra. Siempre estamos con la dificultad de que todavía estos artistas no están fechando y firmando sus obras. Todavía acá. ¿Eh? Ah, miren. En las superficies reflectantes de las jarras se ve una ventana y a través de la ventana estas construcciones con techos triangulares muy elevados, esbozadas, aparecen en forma esbozada. A ver, permiso, voy para atrás porque algo parecido a lo que se ve aquí. ¿Ven? Estos techos así triangulares. En la otra superficie no tienen la coloración que sí en el espejo. Estos espejos que son, recordemos, esto nos va a ser útil más adelante, son espejos redondeados y convexos. Convexos. Así que este es Petrus Christus. Y ahí estamos ante el reflejo. Me pregunto si esto es alguna quebradurita del espejo. Se me cayó, pero todavía sirve, todavía sirve. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos el retablo Merod de Robert Campin, que teníamos a esa anunciación de la Virgen con el Espíritu Santo, que era una personita en lugar de ser una paloma, ¿se acuerdan? Teníamos en el ala izquierda al comitente mirando hacia adentro de la habitación y en el ala derecha teníamos a un San José en su taller haciendo cositas. Atrás había una ventana, en la ventana
sobre el borde de la ventana había apoyado una trampa para ratones, como para mostrar que acá trabaja un carpintero y uno pueda ir y tocar a la puerta y pedir lo que uno necesita. Bueno, es algo parecido a esto, ¿eh? A través de la ventana muestro lo que soy capaz de hacer. Y como no quiero que me roben, pongo un espejo para lo que no veo así, lo veo de refilón. Muy bien. Opa, otra maravilla. Esta es de Quentin Massís, otro de estos artistas que continúa la tradición de los flamencos primitivos. ¿Qué tradición es esa? La del óleo, la de la atención al detalle y a la textura, espectaculares. Bueno, en este caso estamos ante el prestamista y su esposa. Él está lo mismo que recién, con una balanza y midiendo exactamente el peso del metal. Y la esposa está hojeando distraídamente un libro de naturaleza piadosa, distraídamente justamente. Ella está ahí, pero realmente con la mirada puesta en el vil metal, con lo cual estamos ante una intención de tipo moral por parte del artista, ¿no? Ella y él también, los dos están más preocupados por los valores mundanos que los espirituales. ¿Eh? Me voy a acercar y después vamos a contemplar que ahí abajo otra vez tenemos un espejo, con lo cual pensamos estamos seguramente cerca de una ventana o algo así. Diferente del anterior, pero con sus puntos en común. Me voy a acercar, voy a apreciar que allá hay una conversación que pareciera estar teniendo lugar en la calle. Disfrutemos de los objetos aquí representados, por ejemplo, esta especie de cuaderno, carpeta, algo, se arquea un poquito, ¿eh? No tiene tapas tan duras y entonces tiene un poquito de curva. Un paquete de cartas pareciera ser con sus sellos, un señalador en ese libro, una frutita. Todas las capacidades del artista, Masís, entonces, de representar texturas, transparencias, la frialdad del metal, lo cálido del cuero, etcétera. Y nos vamos a los personajes. El prestamista y su esposa. ¿Ven? La imagen nos muestra una miniatura de la Virgen con el niño, una inicial bien a lo gótico, preciosa, y un espejo. Y en el espejo un tercer personaje. A ver, ¿qué pasa? Una ventana, entonces, junto a este tercer personaje, y creo que tengo mejor calidad de imagen a continuación. Sí, mejor, mejor. Este personaje sí está atentamente leyendo. Apreciamos el resto de o un edificio que hace ángulo con el que estamos, en el cual estamos actualmente. La torre de pareciera ser algún tipo de edificio eclesiástico, unos vidrios con motivos, pronto vemos otros, probablemente heráldicos. Este hombre tiene la mano en el borde de la ventana y la acción otra vez se ensanchó y creció y se enriqueció. Esta es obra de 1514. Para que paralelicemos, cosa que ustedes ya saben que me encanta, Durero en el mismo año está haciendo su grabado Melancolía. Hace 2 años Miguel Ángel terminó de pintar el techo de la Capilla Sixtina. Y estoy pensando si el Yanamá de Tamás que vimos en recortes variopintos de Radio BCN, que si no lo vieron vayan a verlo, me parece que también es de esta época.
hablando de miniaturas persas en ese caso. Bien, pero volvemos entonces a nuestro contexto. Hablamos de espejos y hablemos de reflejos en superficies espejadas. Ahí otra vez tengo que pensar y quiero pensar muy contenta en esta maravilla de obra que es la representación del canónigo Van der Pyle ante la Virgen con San Don Anciano y San Jorge. ¿Dónde está el reflejo acá? San Jorge está vestido con una armadura metálica y casi que sin, realmente podemos perfectamente no notarlo. Yo de hecho les cuento que miré esta obra un montón buscando porque sabía que tenía un reflejo representado y yo decía, pero ¿dónde estás? Ahí se ve un poco del rojo del manto de la Virgen, ¿no? Pero no es esto el reflejo, no, no, no. Entonces yo sigo buscando porque sé que hay un espejo, va, un reflejo acá. Y a ver si lo encuentro. Y a ver si lo encuentro. A ver. Bueno, lo pasé. Ahí, por cierto, también vuelve a aparecer referencia a la Virgen y al Niño. Están entronizados, hay una ventana ahí también representada. Pero el espejo del cual les quiero hablar, o ya hemos hablado, es este que está acá. Retrocedo, fíjense. Qué poquitito, qué poquita superficie ocupa. Y a la vez, qué magnífico. ¿Eh? ¿Qué hace un señor vestido a la moda de la época, plantado frente al cuadro, reflejándose, sino pintarlo? No tenemos tan claramente aquí dispuesta la cuestión de si Van Eyck, que debe ser el señor que aparece ahí reflejándose, si fuera un comitente, el comitente ya está, es el señor que estaba ahí arrodillado. Tiene que ser el artista. Falta esa cuestión, ese signo natural del cual nos hablaba Stoichita. A ver, para que el espejo sea representación y no simplemente superficie pulida, es indispensable que la cosa representada esté ante él. O sea que este tiene que ser Van Eyck. Falta un detalle que hoy vamos a redondear hermosamente, pero que no vamos a dejar de lado a como dándola por terminada, que es falta el acto clarísimo de que estamos ante un pintor en el acto de pintar la escena que estamos viendo y en la cual él se refleja. ¿Está pintando? Nah, no sé si puedo asegurar que está pintando. Veo un señor de azul con un tocado rojo y no puedo decir mucho más. Ahora bien, en este otro cuadro, llamado, el artista se lo conoce como el maestro de Zafra, vemos a un San Miguel luchando contra el dragón, mientras que huestes celestiales se baten contra huestes infernales. Seguimos con la escuela flamenca, quizás con un artista, a ver, en cuanto a sus capacidades pictóricas, menos sutil que los anteriores. Digo, esos tres grupos de atrás de ángeles son como una masa, como un puño. O sea, quiero decir, no tienen movimiento, son un conjunto, ¿eh? Son un todo, son tres todos que están ahí. A diferencia del mare magnum de lucha que aparece alrededor de San Miguel, que tiene una idea de movimiento mucho más rica, ¿eh? Es como bastante arcaica la forma, quiero decir, de representar a los tres grupos de arriba. Sin embargo, arcaico y todo lo que quieras, em, el cuadro redondea la idea de la que estamos hablando. Todos estos angelitos tienen escudos y en sus escudos se ven unas superficies que bien podrían ser entendidas como reflectantes. ¡Ah! Entonces ahí voy a mirar el escudo de este San Miguel y ahí me encuentro
Veamos un poquito más y ahí vamos de nuevo con el espejo. Ahí luchan vienen los dragones, estos dragones del mal que se esparcen y son combatidos por los ángeles. ¿Dónde hay ángeles? Pronto, pronto llegaremos a los ángeles. Se ve que están estos en la mitad inferior de la obra, cayendo algunos, otros queriendo ascender, y ahí vienen los ángeles para expulsarlos. Ahora bien, vuelvo con San Miguel, que con toda la tranquilidad del mundo repele con su espejo, perdón, con su escudo, el cual tiene esta superficie reflectante, y en esta superficie reflectante aparece reflejándose con lo que puedo interpretar como una paleta en la mano en el acto de pintar un señor que de otra forma no tendría por qué estar en esta lucha entre el bien y el mal, y que tiene que ser el maestro de Zafra, cuyo nombre probablemente se ha perdido. Hay alguna conjetura, pero qué maravilla. El pintor reflejándose en el acto de pintar, evocando correctísimamente lo que es un espejo. Ahora bien, yo pienso en esta postura, con ese bracito en triángulo, ¿no? Y puedo llegar a pensar que quizás acá, no lo sé, ¿no? Si estamos ante tener también la paleta y estar en el acto de pintar, es poco claro. Pero bueno, es un inicio, el maestro de Zafra va un pasito más allá y termina la idea. Ahora bien, no nos vamos a quedar contentos solamente con esto que estuvimos viendo, en donde se nos amplió el panorama de las dos dimensiones que tiene un cuadro. No me voy a quedar contenta, dice Van Eyck y las generaciones que lo siguen. Voy a expandir a la tridimensión, involucrando el fuera de campo. ¿Se terminó acá? No, vamos a ver entonces otras posibilidades que quizás no involucren reflejos, pero sí otros artilugios. Para que vean ustedes el tamaño de la obra de Petrus Christus, ahí pueden ver a una chica mirando este retrato de un monje cartujo. ¿Vieron que hace un rato hablábamos de la cartuja de Jean Moll? Bueno, por ahí este es uno de estos monjes que habitaban ese monasterio. Así que Petrus Christus nos muestra a la manera bien flamenca a un señor en un espacio delimitado, un fondo rojo, pero que tiene sus tres dimensiones, vestido a la manera de un monje cartujo, con su hábito blanco, con su pelito cortado a la manera del momento, con su barba que ahora van a ver ustedes, está pintada, pero por pelo, por pelo, por pelo, por pelo. Y una cosita más. Acerquémonos. ¿Qué vendría a ser esta línea como de una aureola, ¿no? Porque no tiene el color de una aureola. Me pregunto si habrá sido algo que después él dijo, no, me pasé tres pueblos poniéndole una aureola a un señor común y corriente. ¿O no? Voy a hacer una sospecha de aureola, que muchos siglos después, en una clase online de historia del arte, nos estemos preguntando, ¿y esto qué vendrá a ser? Por ahí fue la idea original. Ahí tenemos entonces a nuestro monje, vamos con su barba, que tiene de su propio retrato en sí. Miren lo que es esto. Un solo pelo. Pero si voy un poquito más hacia abajo, me voy a encontrar con una sorprendente mosca. Recordemos cómo los marcos formaban parte de la obra. Esto ya lo hemos compartido cuando estábamos ante la obra puntualmente de Jan van Eyck, ¿no? Bueno, aquí parte de la imagen incluye un marco ficticio, con lo cual de el rectángulo que muestra al representado,
Le voy a sacar un pedacito para representar un marco pintado y apoyado en ese marco un signo que conecta el allá con el acá, ficticio, pero que su intención es que induzca a la duda. ¿Es real? ¿Es de acá la mosca o es de allá? Entonces, con esa conexión entre la bidimensión del cuadro y la tridimensión en la que habitamos, que ya veíamos a través del matrimonio Arnolfini, a través del espejo o a través de otro tipo de imágenes como esta, complejizó el cuadro enormemente y nuevamente vuelvo a traer algo que el año pasado empezamos a trazar, que es la intención de, ya lo mencionábamos con Alberti el año pasado, pensar el cuadro como una ventana, en este caso de manera muy literal. Tiene un marco y el artista está ubicado en un espacio coherente que lo contiene y nos mira desde ahí. Podría no tener el marco, pero la intención va a ser siempre la misma. El cuadro, que venga a funcionar el rectángulo, como ustedes ahora me están viendo a mí a través de un rectángulo, como hubiera una especie de relación, una continuidad entre donde están ustedes y donde estoy yo ahora, o donde está el monje cartujo y estoy yo o ustedes. Ahí un zoom a la mosca. Probablemente sea un alarde de virtuosismo por parte de Petrus Christus, que dice, mira cómo te confundo. Haciendo tal vez alusión a pintores del pasado, de los cuales no nos llega nada, salvo recuerdos por escrito, como el famoso pintor Apeles, o como Zeuxis y Parrasio, en donde pintaban cosas tan naturalistas que confundían al espectador. Hubo alguien que me escribió, a ver si tengo su nombre, yo me lo había anotado. Sí, Carolina Díaz Plazas me había escrito y me preguntaba si las grisallas que se ven en el exterior de los polípticos, por ejemplo, eran trampantojos. Mira, por un lado hay formas de pintar de manera muy fidedigna a la realidad. Trampantojo quiere decir trampa al ojo. Trompe-l'œil es lo mismo. Em, Pintar en forma fidedigna a la realidad engaña al ojo. En ese sentido amplio podríamos aplicarlo y ahí entrarían también esas grisallas. Por otro lado, también podríamos decir que no, porque esas obras, bueno, ¿quién te dice? Eh, Se supone que tiene que haber algún juego como estos, algo que confunda a nivel ya del tamaño de las cosas, que prolongue arquitecturas, cosa que vamos a ver en el barroco. ¿Eh? En el barroco realmente estaremos ante trampantojos espectaculares, donde la arquitectura real se confunde con la ficticia. Como en todo, hay un sentido más amplio, en donde podríamos pensar entonces a una grisalla como un trampantojo, y un sentido más estricto, en donde quizás no. ¿Eh? Pero voy a estar atenta para cuando estemos ante de esos trampantojos que entrarían en el sentido estricto, y ahí los voy a señalar. ¿Eh? Bien, así que si me voy un poco más atrás, ahí tengo una obra de Robert Campan, donde también estamos ante algo bastante semejante cuando Jesús apoya la mano en el borde del cuadro que estamos viendo. O sea que el marco funciona como el marco de una ventana.
Y esto que estoy diciendo y que uno dirá, sí, y es enormemente importante. Le vamos a sacar un montón de jugo este año, porque si el artista está representando de ese otro lado la realidad, bueno, va a tener parte de su camino ya delimitado. Cuando estemos hablando de barroco y los artistas comprendan que quizás no es una ventana lo que deben representar, sino que están ante cuadros que están pintando, tendrán otras posibilidades más amplias. ¿Parece raro lo que estoy diciendo? No se preocupen, yo quiero que queden cosas flotando ahí en el fondo de la mente, que vuelvan y entonces en algún momento van a tener sentido. Bien, miren esta otra genialidad, un maestro anónimo, no nos quedó su nombre, de Países Bajos, que se autopinta, se autorretrata junto con su esposa. Están ante una mesa, tienen un florero, ella tiene una florcita en la mano, él nos mira, como suelen hacer los artistas en sus autorretratos, pero en el tocado de ella hay otra vez una mosca y esta mosca está fuera de escala y proyecta sombra. La escena seguramente debe ser más tirando a pequeña, la mosca probablemente tamaño natural, proyecta sombra de forma tal que la mosca entonces tiene que pertenecer a nuestro universo, pero no, es del de ellos. ¿Eh? Paradojas, paradojas en la pintura de estos otros artistas que prolongan el gusto flamenco por la pintura. Ahí hay otra mosca más, fuera de escala. Fuera de la escala de lo pintado en el cuadro, es demasiado grande. ¿Eh? Abajo una serie de números, seguramente algo relativo a las fechas. 1496 pareciera ser, un 3 por acá que no sé qué viene a decirnos, acá podría haber otro signo que no llego a leer, y 27 quizás la edad de él y la edad de ella. Ah, miren cómo la abraza él. Bien, entonces, una más, volverán las moscas más adelante, me encanta esta imagen también, de una dama de la familia Hofer, eh, pequeña imagen, muy pequeñita. Aparece ella con una ramita de flores de No me olvides y también fuera, en cuanto al ángulo en que está posado, etcétera, una mosca que proyecta su sombra en esta dama. Entonces, posiblemente con la inclusión de la mosca en este caso y del No me olvides, se trate de un retrato eh, post-mortem para no olvidar el aspecto de esta amable señora sonriente y la mosca venga a ser un signo de decadencia, envejecimiento, etcétera. Y siempre esos pliegues así como muy angulares. Bien, vamos con cosas que nos van a dejar así de mis favoritas. Amo esta obra, adoro esta obra. 1484. El díptico de la Virgen y Martin van Nieuwenhoven. Martin le vamos a llamar y su nombre queda en la descripción del video. Obra de Hans Memling, mi querido Hans Memling. Un díptico, entonces, devocional para el culto privado. Esto no es para una iglesia, esto es un encargo del propio Martin para su casa o su capilla personal. Ahí vemos a una señora, así apreciamos también la escala y vamos
a esta genialidad de obra. Nada, tenemos dos alas. En una aparece Martin y en la otra la Virgen con el niño. Él aparece con los labios ligeramente entreabiertos, tal vez esté rezando, se dirige a las figuras sagradas, hay un espejo atrás, ya lo vamos diciendo. Las dos imágenes ocurren dentro del mismo interior, pero Martin es demasiado pedestre para parecer representado en el mismo panel que figuras tan sagradas como la Virgen o el Niño. Así que él tiene su propia ala. Y lo que me parece brillante realmente también es que su parte de la habitación aparece representada en fuga, en diagonales, que suele ser la manera de representar los aspectos más contingentes, más pasajeros, más dinámicos en cualquier composición. ¿Por qué? Porque él es pasajero. No así la Virgen y el Niño, cuya arquitectura se compone de líneas verticales y horizontales, permanentes. ¿No es maravilloso? Como él se llama Martin o Martín, en la ventana arriba suyo, al costado, hay una representación de, creo que es San Martín, partiendo su capa para compartirla con un mendigo. Ahora me voy a acercar para que ustedes aprecien todo esto. El emblema familiar de él aparece en la ventana que está arriba, en el otro ángulo, arriba de la Virgen hacia la izquierda. Podríamos pensar que está Martin ante una aparición milagrosa, una visión, pero no, porque ahí está el espejo. Entonces ahora nos vamos a acercar a ver todo. Cómo me gusta Memling. Ahí nos escriben que este hombre tiene 23 años de edad, etatis. No fue fácil armar la clase de hoy porque había que conectar cosas y hay tantas otras ramas que podríamos estar abriendo, pero quise hacer un caminito que por ahora está hablándonos de estas conexiones entre allá y acá de una riqueza fabulosa. Ahí está entonces Martín, el vitral, San Martín partiendo su capa para vestir a alguien que no tiene nada. Memling es probablemente heredero, es heredero sin duda, pero posiblemente se haya formado con Jan van Eyck y, bueno, trabajado en cercanía con él. La Virgen, emblema familiar de Martin, una preciosa de estas vistas paisajísticas tan flamencas. Ahora voy con el espejo. El niño que sonríe. Acá nos hablan quién es el representado. El año de 1487, aparentemente. Y vamos al espejo. Sólidamente entonces aparece la figura de la espalda de la Virgen María. No es una aparición, una visión, mejor dicho, sino que está sólidamente sentada sobre un banquito que tiene a su vez algún tipo de moldura, como los que hemos visto de Robert Campam.
Martin aparece en el otro panel, también reflejado y rezando ante ella. Y como si estuviéramos realmente ante si ellos estuvieran ante ventanas, vemos esos dos rectángulos luminosos sobre los cuales se recortan sus siluetas. Eran ventanas. Nosotros vemos entonces a través de ventanas a estas dos figuras. Todo esto da vueltas en torno de que a dónde vamos o a dónde vamos a ir cuando estemos hablando de barroco. Si yo estoy representando, yo soy Memling, estoy representando la realidad, en la realidad puede ocurrir cierta cantidad de cosas, pero no todas. Cuando un artista en el barroco entienda que no está pintando una ventana, sino que está pintando un cuadro, en un cuadro puede pasar mucho más que lo que pasa en la realidad. Y eso entonces va a ser el punto de partida para eventualmente llegar al arte recontracontemporáneo en donde cualquier cosa puede pasar. Ese primer cualquier cosa podríamos determinarlo en el barroco o poquito antes. Pero acá está bueno ya notar por dónde anda la cabeza de los artistas. Pintan la realidad tan bien como pueden hacerlo. ¿Es una especie de hiperrealismo? Bueno, en parte sí, en parte no. También Carolina había preguntado esto. ¿Puedo pensarlo como hiperrealismo? Diría que sí, en cuanto a la cabeza de ellos. Quiero representar todo de manera tan naturalista como me sea posible. Sí. Se deslizan, sin embargo, algunas cositas, em, por ejemplo, esta manera de representar los pliegues de las telas, que no es la manera natural en la cual cae un pliegue, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una cierta estilización que estos artistas quieren seguir sosteniendo. No terminan de ser todo lo naturalistas que podrían llegar a ser. Vamos. Bien, este cuadro debe ser mío. Algún día me va a pertenecer. Yo lo clamo para mí y el que viene también. Vamos con el próximo. ¡Guau! No sé dónde lo pongo porque no tengo lugar en mi casa, pero que lo quiero, lo quiero. En realidad sí, lo quiero, pero quiero el de Memling, porque este ya lo conocemos. Vamos a verlo y asociarlo con el que se viene. Este es el juicio final que pintó la clase pasada Robert van der Weyden a pedido del canciller Roland. Ustedes se acordarán que está ahí en tercera fila, pero en el cielo, entre los que se salvan y pegaditos al paraíso, a la entrada al paraíso. Bueno. Este políptico tiene que haber sido de influencia para Hans Memling. ¿En qué? Vamos con ello. Tenemos, por supuesto, el cielo de un lado, el infierno del otro, pocos que se salvan, muchos que son condenados. En el centro, el pesaje del alma, con un arcángel Miguel muy notable, ¿no es cierto?, en tamaño, inmediatamente por debajo de la figura de un Jesús prácticamente inaccesible, incluso a las figuras que interceden en este juicio, como suele ser la Virgen María, ¿eh? Los apóstoles también aparecen entonces a los lados, atrás de la Virgen, atrás de San Juan el Bautista. Atrás teníamos a papas, obispos, un príncipe que era Felipe el Bueno de Borgoña, el propio canciller, del otro lado figuras femeninas, como siempre la cuestión de lo masculino del lado de nuestra izquierda, la derecha de Cristo, nuestra derecha, su siniestra, las mujeres, más cerca del infierno diré también. Em, y bueno, nada, de estas nubes que me siguen volviendo loca, más negras hacia el infierno, rosadas en cambio hacia el cielo, que es representado como un edificio dorado y gótico, iluminado por rayos
muy medievales, dorados. Un fondo dorado, entonces ahí atrás también, que separa lo extraterrenal de lo propiamente terrenal. Más fértil el suelo conforme me acerco al paraíso, más seco, más muerto conforme me acerco al infierno. Ángeles con los instrumentos de la pasión, otros que tocan las trompetas apocalípticas y en el centro, entonces, Miguel, San Miguel con la balanza. Ahora que refrescamos el juicio final de Van der Weyden, que no me negaría yo tampoco a tenerlo, vamos con el de Memling. Ahí me acerqué un poquito para nomás refrescar a nuestro arcángel. Vamos a ver si Memling exprime más la cuestión reflectante que lo que hizo el propio Van der Weyden, porque ahí había una esfera metálica que representa a la Tierra, que tiene un algo, pero no mucho más. Y a ver qué tiene Memling para hacer, que ha hecho ese espejo espectacular. Y dale con este. Vamos con la de Memling. Ahí estamos. Por fin. Tríptico del juicio final de Hans Memling. Una obra que tuvo una historia interesantísima porque fue un encargo. A ver si puse. No, acá. Ahí lo tenemos cerrada, la obra, ¿eh? Sus paneles cerrados nos dejan ver grisallas, en donde en un lado Miguel lucha en forma como estatuaria, ¿no? Contra el mal. Y en el otro lado aparece la Virgen con el niño. A los pies, los comitentes. Se me fue el nombre de este señor y su esposa, pero son comitentes italianos que encargan la obra Memling y la hacen llevar a Italia. ¿Qué pasó en el medio? Que fue capturada la obra por piratas, miren qué maravilloso, que la depositan amablemente en Polonia y desde entonces la obra está en Polonia. Y va a haber que estar atento como italianos que encargan obra a los maestros del norte, no hacer una obra que me cuesta cualquier cantidad de dinero para que se la queden los piratas y la lleven a otro lugar. Hoy mismo les voy a hacer mención de otra que por suerte sí llegó a término, pero a donde tenía que ir, pero miren, ahí tenemos un cuadro que nos deja ver la obra de Memling en iglesia, en Polonia. Y nos vamos con el tríptico en sí. Ahí pueden apreciar el tamaño. No tan extendido como si fuera el umbral de una iglesia esculpido a la manera, por ejemplo, de los tímpanos románicos o los dinteles, ahí está, no me salía la palabra, que tenían toda la sucesión de escenas de los que se salvaban, los que no, como vimos la vez pasada. Esta es Tuki, más abreviado, juicio final, cielo e infierno. Y gente muy sonriente, y yo también lo estaría ahí porque me encanta este tríptico. Vamos a por él. Otra vez, varones del lado de la diestra de Jesús, mujeres no. Y vamos con el políptico abierto. Otra vez, para quienes se nos unen hoy recién por primera vez en la vida, los polípticos cerrados son mucho más sobrios que los polípticos abiertos. Los colores de un políptico abierto me dejan impactadamente feliz, como si abriéramos los ojos ante la religión y como si los tuviéramos cerrados, en cambio, ante los polípticos cerrados. Se abrían aparentemente en ocasiones especiales. Bueno, políptico, en donde van a ver que bastante más gente, por suerte, entra en el cielo, en el tríptico, perdón, de Memling. Muchos también se van al infierno.
Y yo les propongo que veamos primero el cielo, después el infierno y después el panel central, donde está una de esas cosas que hacen que este políptico me pertenezca. Me voy a acercar un poco. Así antes que nada notan otra vez la cuestión de la riqueza del suelo. Miren, totalmente seco, feo. Acá empieza a verse un poco de verdor y acá más y acá hasta florcitas y cositas. A diferencia de lo que nos pasaba en el de Van der Weyden, donde pesa el pecado y el alma virtuosa se eleva. ¿Qué tenemos acá con Memling? El peso de las buenas obras está muy bien, en cambio, que pese menos el alma condenada no lo beneficia demasiado a este hombre. Ahí tenemos una escena que ha sido bastante representada también en las portadas escultóricas de épocas anteriores, en donde el demonio trata de llevarse a alguno de los buenos y un ángel se lo impide. Y estos tratan de pasarse al panel del cielo. Vamos al panel del cielo. Lo tengo acá, a ver si es mejor la calidad de este. Bueno, más o menos, me quedo acá. Flores, plantitas y tenemos estos escalones que parecen ser de cristal y entran entonces desnudas estas almas justas y piadosas, son recibidas por San Pedro y un ángel. Ay, me muero, hay una barandita para no caerte, muy bien. Así que llegamos y ahí, miren, son vestidos para entrar al paraíso. Este es el que tiene muchas horas ya dando ropa, porque este está contento, pero este está como, bueno, bueno, banana. Eh, Miren las nubes, ¿no es cierto? Esto también ha sido de inspiración de la obra que veíamos de Van der Weyden, y entran vestidos como obispos, pareciera ser, o monjas, intuyo que acá debería haber una mujer, qué sé yo. Ahí tenemos hasta un papa, ¿eh? Y entramos en un ingreso que parece el de una iglesia al cielo. ¿Y cómo es el cielo? Miren, no tiene forma, no se ve nada físico en él, sino que es oro, es dorado, es pura luz. Hermoso, hermosa forma entonces de asociar esos fondos dorados medievales, los volvemos a traer completando su discurso. Hay unas florcitas acá rojas. No llego a apreciar bien qué pasa, si hay más cositas. Y acá hay coros de ángeles y ángeles musicales, como habíamos visto también en el políptico de Gante. Ah, ¿será que estas florcitas los reciben tirándole florcitas o algo así? Así que hermoso recibimiento. Y así entran los buenos al cielo. Y como les digo, son bastantes. Hasta hay que poner una baranda para que nadie empuje a otro y se caiga. Hermoso. Vamos al infierno. A ver, vamos desde arriba hacia abajo, ya que tenemos una caída ahí representada. Este ángel en realidad corresponde o se relaciona con lo que está ocurriendo en el panel central. Toca las trompetas para despertar a los muertos de sus tumbas y que estos sean juzgados. Y acá vienen a caer arrastrados por demonios, empujados, si no, en el infierno. El la superexpresión que veíamos la vez pasada en las almas perdidas en el infierno de Van der Weyden, y acá se ve bastante más atemperado, ¿no?
Ay, no querría caer en el infierno. Los otros gritaban, era ¡ah! Un espanto. Esta carita me gusta. Pero en general las figuras humanas no parecen estar padeciendo realmente lo que el infierno tiene para proponer. Qué lindo esto. Es ahí. Bien, entonces vamos al panel central, que es glorioso. ¿Por qué? A ver, los ángeles con los instrumentos de la pasión, igual que en el otro tríptico, con la columna, el flagelo, la cruz, la corona de espinas, la esponja, la lanza, los clavos y el martillo. Otra vez las nubes, fíjense qué genial, hacen un marco más o menos ominoso. Otra vez una espada al rojo vivo del lado de los condenados y flores blancas como las de la Anunciación del lado de los justos, aunque no tenemos ese texto flotante que ha usado Van der Weyden en más de una oportunidad. Los apóstoles, que hablan entre sí. Oh, la Virgen, San Juan el Bautista, una superficie reflectante, que luego veremos. Los ángeles y sus trompetas, los buenos y los buenos que se van entonces a ir al cielo, los otros que no tanto. La lucha que habíamos señalado hace un ratito. Salimos de las tumbas y yo estoy ignorando muy a propósito lo que más me gusta del cuadro para dejarlo para el final. El bueno en su platillo. Este que trata de escaparse y lo agarran de la pierna. ¡Ay, lo agarra otro! No es un demonio, lo agarra uno de los impíos. Se lo lleva un demonio con cuernos y pico de pájaro. Estos sí que gritan, me gustan, me gustan. Ah, miren, tienen también calientes al rojo vivo los instrumentos para empujar, pinchar y acarrear gente. ¿Ven los pliegues, no? La manera de representar los pliegues es muy una forma y Memling la desarrolla genialmente. Bien, entonces vamos con Jesús, que tiene sus pies sobre el mundo, el orbe, y en este orbe se reflejan cosas. ¿Qué se va a reflejar? Pues la Virgen y San Juan. Y acá tengo el manto naranja de uno de los ángeles, también aparece. Y el movimiento de la gente saliendo de las tumbas. A ver, ahora vamos a ver en una mejor, tal vez, imagen. Y en la coraza de San Miguel, también reflejos que son mis favoritos y ahora vamos a verlos. Entonces, primero vamos con la esfera. Acá la tengo mejor captada. Todo este movimiento de almas y demás, inclusive el pesaje del alma está espejado en forma invertida. Me llama la atención la inversión, ¿no? Porque la Virgen sin duda tendría que estar mirando para este lado, pero supongo que Memling tiene que haber mirado una esfera espejada para entender y copiar. La idea es que sea un espejo, no una locura. Así que San Juan, la Virgen.
el arco iris que también aparecía, el propio manto rojo de Jesús. Esto no llego a distinguir qué viene a ser. em, el arcángel y la gente que sale. Miren la gentecilla. Vamos con mi parte favorita. ¡Ay, cómo me gusta esto! Ahí está, fíjense, la parte de la balanza, ¿m? Inclinada. El brazo que la sostiene, ahí se refleja. ¿Es la balanza? Paren, no, no es la balanza. Es esto que está acá, que es como un palo, una vara, vamos a llamarla más elegantemente. Un tanto rara. ¿Por qué es? Porque es como un báculo, tal vez, con esa preciosa cruz cristalina en la parte de arriba. Me estás confundiendo realmente, Memling, pero igual así te quiero. Digo, tantas cosas juntas tenés el mismo eje. Sí, tantas cosas. Vamos entonces sabiendo que tiene muchas cosas, algunas se reflejan. Acá está la balanza. No, no puede ser, no puede ser tan genial. El bueno que aparece en su platillo. El otro, ¿se acuerda que tenía las piernitas medio extendidas? Solo las piernas. El que estaba gateando, que lo agarran de la pierna para decir, no, vos te venís al infierno conmigo. Ahí aparece también. Y más gente entonces que quizás esté fuera de campo. Y los buenos entonces que se van a ir al cielo. Bueno, y un edificio de tipo eclesiástico que nos conecta con el ala de la izquierda. ¡Guau! Me muero. ¿No es cierto que Memling y Petrus Christus también, sí? Pero Memling tiene que pertenecer al círculo maravilloso de los grandes flamencos primitivos. ¿De qué nos quejamos? ¿Cómo que Memling no? No, los tres buenos son los otros. No, Memling también. Y Petrus Christus sí también. No digo que no. Me encanta. Pero Memling más. Bien, y siguiendo con esta tesitura fantástica, miren, sí, esta maravilla de Bartolomé Bermejo, que pinta un San Miguel combatiendo al mal con forma de dragón. Ahí tenemos al comitente. A ver si no establece su eco con la obra de Memling que acabamos de compartir. Me voy a acercar. Muy contento el arcángel, sin ningún tipo de estrés. Qué envidia te tengo, San Miguel. Lucha contra el mal. Y en su armadura se va a reflejar, ahora vamos a acercarnos también ahí, lo que se ha dado en llamar la Jerusalén celestial. El comitente, el que paga la obra, está acá abajo. La cola este bicho feo se le enreda alrededor de la pierna. Pero San Miguel, como si no pesara nada, lo aplasta. Es muy genial este demonio, por favor, con estas patas como de pájaro y estos ojos en los pezones y panza con dientes. Muy flamenca entonces la manera de pintar. ¡Ah! ¡Qué genial! Lleno de detalles. Ahí la firma, que empieza a aparecer acá. Ah, qué genial. Ahí se ve mejor. Se refleja incluso el propio cinturón y esta Jerusalén celestial. Y el triunfo, por supuesto, está cantado por el dominio sobre la situación que tiene San Miguel. Bien, sigamos con Memling para ahora establecer otra cadena de conexiones. No tanto quizás por el lado de espejos, reflejos, pintura como ventana, sino conexiones que ahora verán nos van a conducir a Italia. Vayan armando la valija, porque la clase que viene no, va a ser fabulosa, les juro, y les va a encantar porque yo los conozco. Pero la otra,
ya amaneceremos en Italia. Y salvo para hacer una pequeña vuelta por Alemania, nos vamos a quedar en Italia un buen tiempo. Bien, italianos. Otra vez entonces, italianos que se hacen pintar por artistas flamencos, artistas del norte. En este caso, Hans Memling está representando a Portinari, Tommaso Portinari y su esposa. Invaden parte del marco, jugando con esto que mencionábamos hace un rato, pero mi conexión va a ir por otro lado. Un díptico tirando a Pequeñuelo con una escena en el centro que se perdió. Ahora solamente están las dos escenas laterales que nos representan a este buen hombre o tramposón hombre, porque ahora les voy a contar un poco acerca de su vida, y su flamante esposa, que al momento de su casamiento, y esta obra debe haber sido hecha en 1470 probablemente, con motivo de que se casaron, tenía 14 años. Vestidos los dos a la moda de la corte flamenca. Este Tommaso Portinaro es enviado al norte entonces europeo, al ducado de Borgoña, para hacerse cargo de la filial de Brujas de la Banca de los Medici, enviado allí por no menos que Lorenzo el Magnífico, que vuelve a entrar en nuestras vidas y bienvenido seas, Lorenzo. Ahí tenemos entonces a Lorenzo con su melenita, eh, en una representación posterior a su época, para recordar quién es y así que cuando Botticelli vuelva con nosotros, porque volverá muy pronto, ahí tenemos a uno de sus patronos. Bueno, entonces Lorenzo manda a Tommaso Portinari al norte a hacerse cargo de la filial de Brujas de la Banca Medici. Y Tommaso va a convertirse en un hombre de confianza, a su vez, de este otro señor que recordaremos, Carlos el Temerario, el duque de Borgoña, el último duque de Borgoña. Y quizás no sea muy beneficioso esto para Lorenzo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si este duque de Borgoña, que está en continuo plan de expansión, le pide préstamos a Portinari? Y Portinari se los concede sin mucho respaldo y después muere eh, el duque de Borgoña, dejando impagas estas deudas. Mal negocio para Lorenzo. Así que después de esto, Portinari va a tener que volver medio arrastrándose a Italia y de ahí no sale. Eh, Causa terribles pérdidas y creo que hasta se tiene que cerrar el ramal de Brujas. ¿Por qué pierde tanto dinero este señor? Porque recuerden que está haciendo, queriendo hacer recuperar, que su ducado de Borgoña recupere quizás una expansión semejante a la que llegó a tener el país de Lotaringia hace mucho tiempo, en la Edad Media, y que estaba entre Francia y Alemania. La idea era que conectara el norte con el sur, por ejemplo, con el Mediterráneo y convertirse en una gran banda y convertirse en un reino autónomo. No fue así porque ya lo hemos mencionado varias veces. A su muerte hereda entre comillas el ducado, su hija. No hay hijos varones y esta hija podrá llevarse como dote parte del ducado de Borgoña cuando se case con Maximiliano, el emperador de Austria, y la mayor parte, sin embargo, se la va a tomar Francia para sí. Bien. Ya que conocemos entonces a Portinari, vamos con el tríptico como debió ser. En la imagen del centro nos han puesto otra Virgen con niño de otra imagen de Memling, como para que nos demos una idea de cómo pudo ser. Son pequeños, creo que tenía el tamaño en algún lado. Vieron que tenemos tamaños bastante diversos en estas obras. Sí, con marco y todo, 34 centímetros de ancho. Con eso un poco nos damos una idea del alto, 40 y pico de alto.
Y esta chica tiene 14 años, ¿eh? Lo cual insisto porque digo, la moda borgoñona quizás no es la más favorecedora para lucir joven y radiante. Él aparece con las brazos en actitud de rezo, eh, parece un súper flamenco con el cortecito de pelo y pintado a la manera bien flamenca, con el pelo por pelo, todo así muy apegado al detalle, esos ojazos magníficos, ¿no es cierto? Con esa humedad que festejábamos la vez pasada en Van der Weyden. Así que él muy sereno y ella con 14 años parece bastante mayor, pero bueno, supongo que las frentes depiladas no ayudan, las cejas también, está con, digamos, con las cejas depiladas, tiene un hennin, este bonete, que pareciera haber tenido un ángulo distinto, ¿eh? Ahí se nota que estaba pintado de otra forma. Parece que los rayos X también muestran que estaba pintado enjollado, pero que la versión final nos lo muestra sin eso, quizás porque era un alarde ya de vestimenta negra, carísima, más las joyas y todo ante la Virgen, era como mal gusto, así que le bajamos un poco el tono, tiene como una, no sé, no sabría si llamarlo tul a esto, la verdad. Pero bueno, una tela muy transparente que cubre parcialmente este marco ficticio. Ahí está el marco real. Y unas joyas muy extravagantes. Recordemos la riqueza notabilísima del Ducado de Borgoña. Hubo también un collarcito, ustedes lo pueden ver, que fue repintado. No lo quiero tan arriba, lo llevamos más abajo. Tengo un detalle para que apreciemos. Miren, creo que es de por acá. Recuerden esta tirita negra y este colgantito dorado. Encontré un detallecito que dije, ah, bueno. Miren, las diagonales de la, no sé si llamarlo trama, pues no es trama, del cordoncito ese negro. ¿Qué tiene que tener Memling para que lo llamen que, como gran maestro de los primitivos flamencos? Tiene todo, basta. Bueno, así que ahí tenemos a María Portinari, un retrato, gran retratista Memling. Pero, más allá de sus capacidades como retratista, miren qué divertida esta historia, porque estos dos comitentes son también representados en esta obraza de tamaño monumental que encontramos en Galerías Uffizi, en Florencia. Ahí pueden ustedes apreciar la primavera de Botticelli, que bastante pronto volverá a florecer en nuestras vidas. Uno entra muchas veces en estas salas y se encuentra, si uno entrara por acá, te encontrás con un poquito del reverso, las salas laterales, ¿no? De cierto, pintadas también de este este gran tríptico, conocido como el tríptico Portinari, porque los Portinari encargan también una enorme pintura maravillosa en el norte para ser enviada a Italia, igual que habíamos mencionado hace un rato, cuando estábamos ante el tríptico del juicio final de Memling. En este caso le vamos a encargar el trabajo a Hugo van der Goes. Perdón, me equivoco, no estaban en el reverso, están en el cuadro los Portinari. En el reverso de las alas laterales encontramos también a la manera de una grisalla esta anunciación. Las esculturas proyectan sombras inclusive como dobles, ¿no? Como si hubiera, no sé, doble vela tal vez iluminándolas. Magnífico. Seguimos con estos pisos un tanto rebatidos. Hugo van der Goes entonces hace esta anunciación
en las alas del tríptico cerrado, que como siempre tendrá mucha más vibración de color cuando lo abramos. Así que vamos a abrirlo. Ahí se dan una idea del tamaño. Y este sí, por suerte, llega a Italia, ¿eh? Portinari, por cierto, no lo dije, pero es un descendiente de Beatrice Portinari, la amada de Dante en la Divina Comedia. eh, Padre, creo yo, no sé si es el padre, bueno, pero algún antepasado de Tommaso Portinari, el que recién veíamos retratado por Memling y ahora vamos a ver por Van der Goes, había hecho construir un hospital en Florencia. Así como la vez pasada, cuando hablábamos de Roger van der Weyden, también había habido la construcción de un hospital hecho por el canciller Roland que encarga el políptico del juicio final. Yo estoy ahí muy enferma, medio moribunda, y voy viendo y diciendo desde mi lecho, ay, espero ir al lado de los buenos. Bueno, acá vamos a tener entonces otra vez una imagen para decorar un otro hospital, en el cual parece ser que termina sus días Tommaso Portinari, cuando vuelve con la cabeza gacha de haber perdido no sé cuánta fortuna de Lorenzo el Magnífico en el ducado de Borgoña. Bueno, tríptico entonces, en el centro una adoración del niño y a los lados los santos patronos del matrimonio Portinari con sus ahora hijitos. O sea, en función de este cuadro de documentación al respecto de los nacimientos de los hijos, de documentación sabiendo cuándo se casaron, es que se pueden fechar algunas cosas, ¿no? Vuelven a aparecer, entonces, Tommaso Portinari y su esposa, un poquito más envejecida, su hija, un par de hijos por ahí, y vamos a acercarnos a ver mejor el tríptico. Me acerco calladita y ustedes van viendo y después mencionamos cosas al respecto. Los chiquititos, flores, unas de trigo. Aprecien ustedes, por un lado, el tamaño de los ángeles, ¿sí? No están especialmente felices, gozosos ante el nacimiento de Jesús. Probablemente estén anticipando el sacrificio que tendrá que hacer. Tan tristes. La novedad maravillosa de esta obra residió en dos cosas. Por un lado fue un políptico pintado al óleo que fue muy contemplado por los artistas italianos florentinos para entender cómo se pinta finalmente al óleo, porque yo puedo agarrar un óleo y pintarlo como pinto un acrílico, yo pinto con acrílico, y no le sacaría el jugo al óleo. Y los italianos manejaban muy bien el temple, pero no el óleo. Y entonces parece que estuvieron extasiados cualquier cantidad de tiempo apreciando la foto, no le hace justicia la riqueza entonces de colores que el óleo propone. Por un lado, esa fue uno de los aportes fundamentales de este cuadro. Por otro, el desarrollo de la figura de los pastores que ustedes están viendo ahí. Seguramente el discurso es que al ser menos... qué difícil.
Al ser figuras vulgares, desconocen el destino del niño Jesús y por eso están contentos, sorprendidos. ¡Ah, qué cosa esto! No con la tristeza que embarga a todos los demás. Y además, el tamaño. Compárenlo con el tamaño de los ángeles. Porque sin los pastores estaríamos ante una representación bastante ceñida a parámetros medievales, donde lo más grande es más grande porque es más importante y la Virgen sin duda es más importante que los ángeles. Y los pastores, bueno, fueron un flash. Tal introducción de emoción llamó mucho la atención en Italia y después les voy a mostrar entonces un eco de esto casi inmediatamente. Pero sigamos con esta obra. Allá atrás, un par de mujeres. ¿Se acuerdan que cuando vimos de Robert Campán un nacimiento, había dos comadronas que habían asistido al parto y una tenía una cara medio como así, una mano medio rara? Respondían a alguna narración en donde una mujer de estas que ayudan en el parto dice, pero ¿cómo va a ser virgen si acaba de parir? Y entonces cuando extiende la mano hacia la virgen se le pudre la mano. Y la otra partera le dice algo así como que si tocas al niño, si tiendes hacia el niño creyendo, te curarás, cosa que ocurre. ¿Mm? Ahí atrás más pastores, ¿eh? Miren, inclusive se tapan la cara, ¿no? Es como demasiado lo que estoy apreciando. Tengo creo que un mejor detalle, con la indicación del ángel de vayan que ha nacido, vayan para allá. Y por último, santas. Estos deben ser, sí, son los Reyes Magos, todos están entonces asistiendo al nacimiento. Esta es María Magdalena, ella se llamaba la señora Maddalena, Baroncelli. Y esta otra santa debe ser María Magdalena, vestida de rojo y con el pelo suelto. Ay, paren, paren, esta es Magdalena. Estoy confundida. Bueno, les voy a dejar, porque el ungüento es atributo de María Magdalena, discípula de Jesús. Pero les voy a decir que la vestimenta roja y el pelo suelto también lo son, así que estoy medio confundida. Les voy a dejar los nombres de los cuatro santos en la descripción del video. Abajo, ya sé quién tiene que ser, ya me acordé, esta con el dragón este maravilloso ahí abajo y la está pisando, esta es Santa Bárbara. Ahí está, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Santa Bárbara o Santa Margarita, Santa Margarita, Margarita, ahí está. Bueno, y Magdalena entonces aquí. Pobre mujer. Y su hija preciosa, la hija, que tenía que llamarse Margarita seguramente, porque estas son sus santas patronas, ¿no? Las de las dos. Ahora, miren, algunos detalles. Me voy a venir para acá. Así ustedes aprecian que Hugo van der Goes continúa con esta tradición del superdetalle flamenco. Vemos estas alas, la tela, sus bordados, las joyas, etcétera. En muchas obras, un detalle lindo de saber es que si la Virgen está triste, suele ir vestida de un azul menos rico, menos ultramar, para expresar justamente esa tristeza. Podría ser este el caso. La verdad es que las fotos, parece que ninguna foto le está haciendo justicia a la obra, así que eh, habrá que ir a Florencia. Habrá que sacrificarse e ir a Uffizi y ver de qué manera está pintada la vestimenta azul de la Virgen. Sin duda, la tristeza se ve en todos.
Apreciemos además la semejanza de estos rostros, sobre todo los ángeles son una y otra vez el mismo ángel fotocopiado varias veces, pero cuando pasamos a mirar a los pastores, la singularidad aparece. Y claro, son el gesto quizás más moderno de la obra. Ahí están las comadronas. ¿Qué dirá ahí, no? Incapaz de leer. Ah, y ahí vamos a las flores en la parte inferior. Nos tiene que llamar seguramente la atención este niño Jesús desnudito sobre el suelo, desnudo también, ¿no? Y sí, no es el único, pero este, pareciera tal vez estar sobre paja como ahí abajo, pero no, son los rayos dorados tradicionales. Hay ciertas flores, las de la virtud, las de la tristeza, ¿eh? El iris azul, las aguileñas son flores de tristeza, las rojas que simbolizan la sangre, tres claveles representando los tres clavos de la crucifixión, violetas que también son flores tristes y funerales, y interesante el paralelismo de el haz de trigo con Jesús, interesante y simbólico. A veces podría estar muy triste la Virgen, pero ¿cómo se llamaba este caballero? Tommaso Portinari dice, yo quiero mostrar mi potencia y lo bien que me va en Brujas y hago pintar un cuadro allá y con todo lo que cuesta hacer este cuadro y después transportarlo hacia ahí, hacia Italia para, digamos, es para recordarles a todos, sigo vivo y me va muy bien, ¿eh? Así que es posible que si usara ultramar, bueno, o sea, que es posible que usara ultramar del rico, ¿eh? Y no sustitutos más baratos para la vestimenta de la Virgen, pero son esas cosas que hay que comprobarlas in situ. Igual sepan, no se sabe, y digamos, mirando un cuadro, salvo que el azul sea muy vibrante, qué mineral usó en cada caso ningún artista, ¿eh? Todo esto se hace con análisis científicos tomando muestras. Bien, los pastores. Súper, súper únicos, singulares, no son la repetición de la misma persona varias veces, este tiene el pelito corto, es más viejito, el otro menos, dos sonríen, el otro todavía no llegó a ver, entonces está haciendo, ¿qué es lo que tengo que ver? Ahí atrás, este otro viene muy animado y allá atrás están uno que no tolera la visión, ¿no es cierto?, de la aparición angelical. Los pastores fueron una revelación para los pintores italianos florentinos. Detalle aquí de las santas, entonces Magdalena, que está con el pelo curiosamente no suelto, pero también voy a decir que peinado muy ricamente, y eso podría venir por el lado de pensando en otras representaciones de ella, como dejando de lado las joyas y las riquezas y los elementos mundanos, y acá la tendríamos entonces con los elementos mundanos, y acá Santa Margarita, todas con la frente depilada, bien a la moda flamenca. Acá está María Baroncelli de Portinari, con el mismo collar que tenía antes, con la frente depilada también. Con el Henning, con joyitas, como habíamos dicho, tenía en la versión primera, antes de ser repintado, su retrato,
de Memling, este es de Van der Goes, vestida igualita que antes, y vamos con su hija, preciosa la nena, con el pelo suelto, ahí se ve un poquito del dragón ese espantoso y genial a la vez. Se ve que las niñas todavía no usaban esos tocados tan particulares. Y sí, es soltera, por eso tiene el pelo suelto. Miren todas estas otras texturas de telas ahí atrás, magníficas. Bien, ahora bien, en 1845, ¿cuándo habrá llegado la de recién? Sé que lo tengo en algún lado anotado, lo voy a dejar escrito en la descripción. Vieron que les decía que esta obra de, vamos con la de recién, es pintada, alguna imagen cualquiera, esta, es pintada por Hugo van der Goes en el norte europeo, viaja por agua, llega a Sicilia y de Sicilia llega después a Florencia y ahí es instalada en este hospital este, de los Portinari. Llega, se convierte en una sensación la obra y 1 o 2 años después lo tenemos a Domenico Ghirlandaio, el hacedor de guirnaldas, digamos, eso significa su nombre, pintando para otro de estos capo di tutti capi que tenemos en este caso en Florencia, otra de las manos derechas, se ve que tenía muchas, de Lorenzo el Magnífico, pero italiano y en Italia, en Florencia, creo que en la banca romana, me parece en ese caso, pero no estoy segura. Sassetti, este señor Sassetti encarga a Ghirlandaio la decoración de una capilla. No les traje toda la capilla, sino algo que conecta con la pintura de Hugo van der Goes. Adelante, entonces, de la pintura mural, ahí tenemos a Sassetti y su esposa, que se equivocaron, perdón, pero Sassetti estás del lado equivocado. Tendrías que estar del otro, pero no voy a decir nada. Eh, Ghirlandaio agrega esta pieza de altar en donde tenemos una adoración del niño Jesús y en donde deja ver, por Dios, decime que la puse la imagen, bueno, pues no, nos vamos a tener que conformar con esta, tenía una mejor. Pastores muy singulares, sorprendidos, muy humanos, y hasta se habla de que alguno de estos sería un autorretrato, sorprendidos como los que habían estado recién en la obra de Hugo van der Goes. O sea, una influencia inmediata. No son una copia literal, son los mismos. No, no son los mismos, pero la intención es la misma y es una novedad en la pintura italiana. Que nos vuelve entonces a conectar con Italia, con Lorenzo el Magnífico, en este caso con Ghirlandaio. Y ya les digo, dejo de compartir. La semana que viene vamos a ver a otro artista que conecta elementos flamencos con su época. Ya estamos en el 1500. Hablo del Bosco. Y después del Bosco, volvemos a Italia. Así que tenemos un itinerario magnífico por delante. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.